Tu información personal como nombre, dirección o huella digital son sumamente importantes y compartirlo sin cuidado puede ser riesgoso. En México, leyes como la Ley Federal de Protección a Datos Personales se encarga de garantizar que tu información esté protegida. En este video te enseñaremos qué son los datos personales y cómo puedes mantenerlos seguros. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales es toda aquella información que te define o te hace única como persona. Puede ser tu nombre, edad o dirección, pero incluso puede abarcar datos como tu historia académica o tu CURP. Pero hay datos aún más delicados como lo pueden ser tus ideales, creencias, orientación sexual o estado de salud. Incluso características físicas como tus huellas digitales o tu ADN. Los datos personales se encuentran en cualquier formato. Puede ser papel, sitios web, fotos, videos o incluso grabaciones de voz. Y aunque estos datos siempre son tuyos, a veces es necesario compartirlos al hacer un trámite o servicio. Por eso es importante que protejas tus datos, que conozcas tus derechos, acceso, rectificación, cancelación y oposición, mejor conocidos como derechos ARCO. Y sobre todo, solo comparte tus datos cuando sea sumamente importante. El derecho a la protección de datos personales. En México, este derecho se sistematiza a través de 8 principios y dos deberes. Estos se consideran tareas obligatorias. En principios tenemos licitud. Los responsables deben tratar los datos personales de manera lícita, a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho internacional aplicable. Lealtad. Establece la obligación de tratar los datos personales privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa responsable de privacidad. Información. Obliga a los responsables a informar la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos. Consentimiento. El responsable debe de obtener el consentimiento de la persona a quien pertenece de utilizarlos. Esto debe de ir ligada a la finalidad fines establecidos claramente en el aviso de privacidad. Deben de ser claros y de manera objetiva. Proporcionalidad. El principio de proporcionalidad obliga a tratar solo los datos estrictamente necesarios y adecuados para la finalidad, minimizando su uso al máximo. Calidad. Este principio radica en que los datos deben de ser exactos, completos, pertinentes, actualizados y correctos, según se requiera para el cumplimiento de lo que se esté tratando. Responsabilidad. El principio de responsabilidad obliga al responsable a cumplir y demostrar el cumplimiento de los principios de protección de datos personales. Pasaremos con los deberes. Seguridad. El deber de seguridad exige implementar medidas administrativas, físicas y técnicas para proteger los datos personales contra daños, pérdidas o accesos no autorizados, incluyendo capacitación al personal. Licitud. El deber de confidencialidad obliga al responsable a proteger los datos personales, evitando su difusión. Son consentimientos o mandato legal mediante medidas durante y después del tratamiento. Estas son las leyes que garantizan el uso adecuado de de los datos personales. El sector privado exige la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En el sector público existe la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. A mí me toca hablar acerca de los tipos de medidas que se implementan. Primero vamos a tener las medidas compensatorias, que nos van a dar a conocer el aviso de privacidad a través de medios de gran alcance, que son los de comunicación. Después tenemos las medidas de seguridad. Estos van a proteger nuestros datos personales a través de acciones, actividades, mecanismos administrativos, técnicos y físicos.
Después tenemos las medidas de seguridad administrativas. Estos van a capacitar un personal que van a tratar en materia la protección de los datos personales. En esta también va a haber la identificación, clasificación y el borrado seguro de información. Tenemos las políticas y procedimientos para la gestión y protección de nuestra información también. También está lo que es las medidas de seguridad físicas y, como dice su nombre, estos van a proteger nuestro entorno físico, de datos personales y los recursos involucrados de nuestro tratamiento. Podría ser un ejemplo que es un guardia. Después tenemos las medidas de seguridad técnicas. Estas van a prevenir el acceso no autorizado a las bases de datos y recursos. Generarán un esquema de privilegios para los usuarios. Revisarán lo que es nuestra configuración de seguridad mediante el software y el hardware. Van a gestionar las comunicaciones y operaciones de recursos informáticos. Ahora, ¿qué vamos a considerar como fuentes de acceso público? Estos van a ser nuestras páginas de internet, los medios remotos, como pueden ser los de comunicación electrónica, los directorios telefónicos, los diarios, gacetas, boletines oficiales, los medios de comunicación social y nuestros registros públicos. Para tener una mejor gestión de nuestros datos personales, se tiene una entidad que es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de nuestros datos personales. Y su principal función va a ser coordinar y evaluar las acciones relativas de la política pública a través de la protección de los datos personales y van a establecer e implementar criterios y lineamientos en la materia. Su propósito también será elaborar, implementar y evaluar un programa nacional de protección de datos personales y también tendrán una política pública a menos que defina objetivos, estrategias y acciones, que estas principalmente promoverán la educación y cultura de nuestros datos, fomentar el ejercicio de los derechos ARCO, que mencionaré posteriormente qué son, este, la formación de responsables de protección de nuestros datos y por último la implementación de sistemas de administración de seguridad. Ahora, ¿qué son los derechos ARCO? Los derechos ARCO son acceso, rectificación y cancelación y oposición. Para ejercer estos tipos de derechos, van a necesitar que se presenten los responsables y de alguna manera es comprobar que estos datos son de la persona y estos serán mediante los datos sensibles, que también es importante reconocer que son. Los datos sensibles son cualquier tipo de información que a manos equivocadas podrían presentar un riesgo para la persona, así como lo que es la discriminación o incluso su integridad física. Ahora, la relación entre el responsable y el encargado. Se adelantó, perdón. La relación entre el responsable y el encargado es que, primero, el encargado solo debe actuar exclusivamente bajo las condiciones que le dé el responsable y no tiene un poder de decisión propio. Mediante se le contratará. Esta es una relación que debe formalizarse mediante un instrumento jurídico. Ya hemos hablado en unidades anteriores lo que es un contrato. Y de va a haber una subcontratación en la cual el encargado debe subcontratar servicios relacionados y formalizando una relación. Entre las obligaciones del encargado serán seguir las instrucciones del responsable, garantizar la confidencialidad de estos datos y las medidas de seguridad. También tendrá que notificar vulneraciones y al finalizar de esta relación tendrá que eliminar o devolver los datos dependiendo de las excepciones legales que tenga. Ahora, los responsables también tendrán que adoptar una mejor práctica para tener la protección de los datos personales, tendrán que mejorarlo, facilitar los derechos ARCO y su transferencia de datos,
complementar y demostrar el cumplimiento de la normativa. Entonces, podemos concluir que la protección de datos personales es un derecho fundamental que busca garantizar la privacidad y seguridad de la información y datos que nos identifican como individuos en México. También que las normativas encabezadas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales establecen principios y derechos clave, como son los derechos ARCO, y sabemos que estos derechos ayudan a empoderar al ciudadano sobre el uso y control de sus datos personales. También debemos saber que es crucial adoptar medidas de seguridad, como administrativas, físicas y técnicas. Esto para poder prevenir abusos y vulneraciones en un futuro sobre nuestros datos personales. Y por último, debemos promover una cultura de protección y el cumplimiento de estas disposiciones nos asegurarán el equilibrio entre el acceso a la información y el resguardo de nuestra privacidad. Esto a la larga nos ayudará a fomentar la confianza en nuestras relaciones personales y profesionales, al saber que los datos personales que proporcionamos estarán a salvo